Gracias por haberte quedado. Lo sigo mirando. Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se puede venir una nueva 125? Bueno, a mí me parece que esto es una enorme provocación, total y absoluta. Nosotros hemos planteado de todas las maneras posibles que la Argentina no puede seguir ajustando desde el sector privado, porque el sector privado cada vez es más pequeño y sostiene un Estado cada vez más improductivo. Quisiera decir que la media sanción que tuvo diputados no fue sobre el acuerdo del fondo, sino que fue sobre el financiamiento, nada más que el financiamiento. El aval para obtener el crédito. El aval para obtener el crédito. Nosotros no votamos ninguno de los artículos ni avalamos de ninguna manera el acuerdo que firmó el gobierno con el fondo, porque sabemos que la filosofía del gobierno, más allá de un ministro que decía que no iba a subir retenciones, sabíamos que venían por las alícuotas de las viviendas, por el impuesto de la herencia, por las retenciones y por el llamado impuesto a la riqueza, que es impuesto a las ganancias sobre impuesto a las ganancias. En este caso, las retenciones tienen que ir al Congreso porque al haberse caído el presupuesto no tienen delegación, no tienen ninguna delegación, con lo cual es totalmente inconstitucional, porque así lo dijo la Corte, que la Corte lo dijo en el año 2014, en el fallo Camarones, lo dijo claramente que no hay posibilidad de subir o bajar las retenciones si no es por el Congreso de la Nación o si no figura en el presupuesto específico del año esa delegación. Así que acá va a venir una batalla política, popular y jurídica. Y nosotros vamos a dar esa batalla porque en esta Argentina que necesita de la producción, que necesita generar empleo, que necesita crecer, nuevamente caen sobre el sector del campo, el sector que el campo trae la maquinaria agrícola, la maquinaria agrícola trae las empresas tercerizadas de los pueblos empiezan a revivir cuando el campo está bien. Ya estamos al límite de las retenciones, estamos en un 31, nosotros llevamos las retenciones al 10 y ahora estamos en un 31, entonces estamos al límite de nuevo, estamos no solamente al límite de la inconstitucionalidad porque no lo pueden hacer, sino también al límite de la inconstitucionalidad porque hasta cuál es el límite de los impuestos en la Argentina, de acuerdo a la interpretación que ya se hizo en la 125. Bueno, un sector que está, Patricia, en pie de guerra, un sector que también, vos hablabas de imágenes de estos días. Quiero compartir con vos estas imágenes de la bomba, la famosa Molotov. Vos fuiste ministra de Seguridad también, hoy sos titular del PRO. Cuando ves estas imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? Bueno, yo creo que tenemos que, de una vez por todas, plantear que el orden es la única manera de garantizar realmente la democracia y que no podemos seguir aceptando imágenes del desorden absolutamente desmadrado, que tenemos que actuar de manera inmediata, que tenemos que proteger en este caso al Congreso de la Nación, a los policías que estaban actuando y que la actuación tiene que ser inmediata. Si vos actuás inmediatamente a ese grupo de manifestantes, lo sacás de manera rápida, sin heridos, sin policías heridos y haciendo lo que tenés que hacer. Creo que no podemos seguir aceptando el centro de Buenos Aires o de cualquiera de las ciudades de nuestro país tomadas todos los días. No podemos seguir aceptando que el país esté bajo la violencia, cuando no le gusta una determinada ley, esté bajo la violencia. Y además de todo esto, los mismos sectores que tiraron piedras en el 2017, tiran piedras ahora, es decir, son los mismos, exactamente los mismos. Entonces, son los que ponen siempre a la democracia en una situación límite, porque hablan de diálogo, hablan de discusión y te tiran piedras. Por supuesto que la piedra de Cristina Fernández Hablemos de Kirchner, de eso. Cuando ves la imagen de la piedra en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner,
¿Crees, como dicen algunos, que es una cuestión de victimización, que eso realmente ocurrió tal cual lo estamos viendo, o que tiene que ver con una jugada política de cara a lo que viene? Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, y leí su tuit del 2017, ella dijo, hay violencia porque lo que se discute adentro del Congreso es violento. Ella justificó la violencia del 2017. Entonces, alguien que justifica la violencia, ahora le toca a ella, no sé si le toca o no, porque la piedra parece que entra una sola piedra filmada con la cortina que se levanta, pero bueno, más allá de la duda respecto a esa filmación que parece cinematográfica, más allá de la duda, lo importante es el fondo. El fondo de esto es que Cristina Fernández de Kirchner ha avalado todas las acciones violentas contra la democracia, todas, absolutamente todas, desde que es gobierno. Avaló las contramarchas contra el campo, avaló que se crucen los camioneros cuando era la 125 y no dejaran y se tiraran contra la gente del campo. Avaló no le pasó el mando al presidente Macri cuando el presidente Macri asumió, es decir, todas medidas antidemocráticas, ¿no? Es decir, ¿Y crees que le sería funcional a ella un nuevo conflicto con el campo? Digo, cuando está tan debilitada esa relación con el presidente Fernández. Yo creo que este gobierno está roto, está destruido, está hecho pedazos. Creo que el presidente Alberto Fernández se dice que de alguna manera, hoy leí un artículo de un periodista que decía que había ganado autoridad y un presidente que hace 15 días, su ministro dice, no subo retenciones, y a los 15 días sube retenciones, no tiene la más mínima autoridad. Hoy los teléfonos estaban todos apagados, cuando llamábamos para chequear la información. Recordemos, cada vez que se publica una prohibición de este tipo, después vienen los aumentos de retenciones. Pero es claro, porque si vos no cerrás el registro, todo aquel que vende hoy, vende con la retención vieja. Y el objetivo es obtener los dólares. Y el objetivo es obtener los dólares y entonces cierran el registro antes de subir la retención. Pero no la van a poder subir. No la van a poder subir. Y además lo hacen en el medio de un debate legislativo. Lo hacen en el medio de un debate legislativo. Es decir, la ley que es de financiamiento, no es de impuestos, porque vos fíjate que ellos quieren ir por todos impuestos que no tengan que ir por el Congreso, revalúo inmobiliario, ¿no? Es decir, creen que con alícuotas. Esto, digamos, alícuotas, creen que con esto podrían no ir al Congreso, es decir, porque saben que en el Congreso pierden todas. Bueno, nosotros vamos a dar esa batalla absolutamente, y además, digamos, esa batalla puede ser dada ahora. A ver, el compromiso es no subir retenciones, porque estamos en el medio de una batalla legislativa, de una discusión legislativa todavía. La ley del financiamiento no es ley todavía. Y en el medio de eso te largan una medida de este tipo. Es de un nivel de inconsciencia, de falta de entendimiento, ¿no? De que, digamos, Juntos por el Cambio está dando el aval al financiamiento, no está dando el aval a ningún impuesto, y en el medio de la discusión del financiamiento te meten retenciones, que ha sido justamente aquello que más ha enervado a la sociedad en la última década. Entonces creo que ha roto que puentes con el campo. Patricia, quiero compartir con vos también declaraciones de esta semana de Mario Negri, que hablaba concretamente del presidente Fernández y de un debate que se da a puertas adentro de si esto es una jugada preparada lo que estamos viviendo o forma parte realmente de una ruptura, como vos decís, casi definitiva o de fractura expuesta. Veámoslo. Estamos frente a un gobierno débil, estamos frente a un presidente débil. Y además estamos frente a un gobierno y un presidente que tiene una fractura política expuesta que hace que por sí solo no podían llevar adelante una mayoría necesaria para renovar un crédito que se le vence con el Fondo Monetario. Hay que decir la verdad, menos de un centenar de diputados estaban. Y en el Senado el presidente del bloque, del Frente de Todos, dice que no sabía qué es lo que iban a hacer. Y a la Argentina, en mi criterio, había que evitar que caiga en el default, porque creo que la gente no tiene por qué saberlo.
pero que se den cuenta los que están gobernando lo que significa el default, lo que significa para una sociedad que sufre, que aumenta la pobreza, la aceleración de la inflación. ¿Qué implica en nuestra democracia un presidente débil? Bueno, a ver, cada vez que el peronismo se dividió en el gobierno, terminó muy mal, ¿no? Tenemos la división, digamos, la ruptura de Cámpora con Perón, tenemos la ruptura de Duhalde con Kirchner, es decir, tenemos muchos momentos, tenemos Isabel, tenemos muchos momentos donde el peronismo roto terminó en situaciones muy nefastas. O del otro lado de la alianza, ¿no? Sí, sí, y pero no tenía enfrente un recambio democrático. El recambio democrático, que significa Juntos por el Cambio, es lo que está impidiendo, porque la gente está acortando el tiempo, está diciendo, bueno, falta poco para una elección, está impidiendo que esta ruptura brutal del gobierno signifique una implosión del gobierno. Es decir, que todo momento en el que la Argentina ha tenido implosiones de gobiernos, las salidas no han sido buenas, han sido, digamos, con mucha crisis. Entonces, la misma existencia de Juntos por el Cambio está ayudando a que esta ruptura brutal, porque lo que dice Negri es verdad, había el 30% del bloque de diputados votó en contra o se abstuvo de su propio gobierno. Lo que están haciendo en el gobierno, es decir, la traba que tiene este gobierno, porque el primero es de Fernández, el segundo de la Cámpora, el tercero de Grabois. Entonces se anulan entre todos y el gobierno es digamos, no existe, no gobiernan en ningún lado. Entonces, esta realidad de desgobierno y de un presidente débil, pero además no solo débil por el poder, débil porque él es débil. Porque él dice dos cosas distintas. Dijo 4 de Ucrania en un mes. Dijo 2 del campo en 15 días. Entonces es un presidente tan débil, él, sin ideas, que la Argentina está a la deriva. Y nosotros, bueno, en esta deriva dijimos, no la llevemos al default porque podía irse la inflación al 500%. Patricia, como contrapartida uno lee, digo, tenés por un lado el PRO con una postura muy marcada y a veces dentro de Juntos, digo, hoy hay una entrevista que publicamos en La Nación que firma Matías Moreno, donde Gerardo Morales dice que hay gente del PRO que hablan más con el presidente y con Massa, que son hipócritas. Todo este tipo de declaraciones dentro de una coalición como es la de ustedes, ¿en qué suma? Bueno, a ver, yo no hablo ni con Massa ni con Fernández, así que, y está claro, no habla y creo que la sociedad entera lo sabe, así que de mí no habla, pero independientemente de eso, a ver, el PRO es el partido que más ha crecido en la historia política argentina contemporánea. Es decir, el PRO hoy es un partido que tiene diputados, senadores, que tiene posiciones claras, tiene más nitidez, tiene claridad respecto a lo que quiere del país. Pero entonces, ¿está firme la coalición? Digo, porque uno lee... Bueno, a ver, digamos, en esto evidentemente Morales establece un intento de competencia. Yo creo que debería establecerlo con la sociedad y no en la discusión interna. Nosotros, ¿por qué logramos volver después de la derrota electoral a ganar las elecciones del año pasado y a ponernos en el centro del escenario, el PRO? Bueno, porque fuimos la representación de una sociedad que estaba realmente pidiendo libertad, pidiendo que la dejen trabajar, pidiendo educación, y nosotros nos pusimos a representar esa sociedad. La representamos y la seguimos representando. Entonces, me parece que se establece una competencia, pero, a ver, yo diría, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Hay varias, hablando de ladrar o no ladrar, quiero compartir con vos el tuit de el Cuervo Larroque. Miren lo que decía Cuervo Larroque, ministro bonaerense, más de las huestes de la Cámpora que recordemos no renunció a los puestos que tienen en las principales compañías, en las principales cajas, en todo lo que tiene que ver con las cajas principales, pero Cuervo Larroque decía esto: aturde el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque del despacho
de la vicepresidenta. Y también después apareció Aníbal Fernández dentro del propio gobierno. Querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina, pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador, interesándose por la situación y poniéndose a disposición. Después de ello, me llamó a mí, dice Aníbal Fernández, por su rol, instruyéndome para que hagan, en este caso, y actúen con rigor como lo hicimos. Cuando se empiezan a ver estos trapitos al sol tan claros... Bueno, tanto rigor no ha habido porque están todas las caras de las personas que tiraron las piedras y no hay ningún detenido, en primer lugar. En segundo lugar, Andrés Larroque tiene sus manos llenas de piedras. Digamos, ¿por qué tiene sus manos llenas de piedras? Porque ha sido los que avalaron esta metodología, los que avalaron, digamos, atacar a nuestro gobierno con 14 toneladas de piedra. Fueron los que salieron, yo lo recuerdo, lo tengo acá patente, salieron afuera del Congreso a tratar de apoyar a los que estaban con las piedras y con las armas caseras en la plaza. Ellos salieron a alentarlos, estaba Donda, estaba Leopoldo Moró, estaba Larroque. Así que la verdad es que no sé de dónde hablan. Famoso mortero, decís. Con los morteros, no sé de dónde hablan. Es decir, han utilizado esta metodología. Y esta metodología, ¿quién estaba en la plaza? ¿Qué estaba? ¿A la izquierda? ¿Una parte de la cámpora? ¿Quién estaba en la plaza? Porque, a ver, Juntos por el Cambio no estaba, ¿no? Juntos por el Cambio no usa esa metodología. ¿Quién estaba en la plaza? Entonces, los movimientos sociales, ¿quiénes están? ¿Quiénes son? Son todos aquellos que han sido avalados, alimentados, ¿no es cierto?, por el mismo gobierno y por el gobierno que les ha dado el manejo sistemático de una política social que ha sido la más regresiva de la historia argentina. Ellos son los que estaban en la plaza. Andrés Larroque es el que está en la plaza, aunque no esté físicamente. Es esa política la que está en la plaza, la que cree en la violencia, ¿no?, de las piedras como forma de acción política. El juez Boyko, analizando el 2017, un juez que es abogado personal de Cristina y que Cristina Fernández de Kirchner lo hizo juez, una barbaridad total, contraria a toda independencia, dijo en un fallo donde me acusa a mí de haber provocado los incidentes del 2017, una cosa absolutamente ridícula, pero ridícula, totalmente tomada de los pelos, porque además yo no conduje ese operativo, fue la ciudad, no las fuerzas federales, pero además de todo sería una locura. Dijo, cuando un militante tira una piedra, se está defendiendo de la represión. Esa es la ideología del kirchnerismo. Digamos, cuando un militante tira una piedra, se está defendiendo de la represión. De la represión. Esa es la ideología, lo dijo un juez camarista. Por suerte, los otros dos camaristas, razonables, no avalaron eso y este fue un voto en minoría. Pero que un juez de la nación diga que una persona cuando tira una piedra se está defendiendo de la represión. Bueno, si se defiende de la represión, que salga corriendo, que no tire piedras, que no esté con molotovs en la calle. Esa es la realidad. La realidad es que esta ideología de Larroque, bueno, ahora, como dirían, ¿no?, tanto, yo lo puse en un tuit, digo, tanto se va a la fuente, ¿no?, que se termina rompiendo, ¿no? Es la realidad. Tanto han avalado esto que al final le tiran una piedra a su ventana o se la tiran a su ventana. Es decir, no se puede avalar la violencia y después cuando te toque a vos la criticás. La violencia, avalar la violencia siempre vuelve. Patricia, quiero compartir contigo, ya tenemos aquí una mesa en minutos nada más con varios referentes políticos para hablar de este contexto, de lo que viene en materia política y también económica. Vamos a hablar de Ucrania, vamos hasta la medianoche hoy, así que un programa extendido, pero quiero compartir contigo al presidente Alberto Fernández. Finalmente Alberto Fernández asistió a la asunción, en este caso del presidente Boric. Veamos qué es lo que decía. Como una decisión que había que tomar, nosotros ya tomamos una decisión en un acuerdo con el fondo, que obviamente a ninguno de nosotros nos hace feliz tener semejante deuda con el fondo. Es para nosotros un serio problema que objetivamente
afectado a decenas de generaciones. Pero creo que hemos dado un paso, importante, y yo quiero dar las gracias a todos los diputados que votaron acompañándonos con responsabilidad. Les pido reflexión a los que se abstuvieron, porque por ahí tienen dudas y por ahí podemos aclarar esas dudas. Pido reflexión a los que se abstuvieron. Cuando un presidente en su tropa no la logra ordenar. Ahora, a ver, ustedes vienen diciendo que la Cámpora tiene cajas. Sí. ¿Sí? Bueno, el presidente Alberto Fernández, ¿por qué no los echa? Si le votaron en contra. Y porque son sus accionistas, ¿no? No son sus accionistas. No son, a ver, si te votan en contra, no son, a ver, si un gobierno necesita disciplina partidaria, necesita tener un bloque que lo acompañe, como acompañó el bloque de diputados todas las medidas del gobierno del presidente Macri, todas, y el jefe era de la Unión Cívica Radical, el jefe del interbloque, Mario Negri, digamos, porque hay una idea de que vos tenés que acompañar a tu gobierno. Acá no te acompañan. Pero nunca lo acompañaron, Patricia, desde el primer día, bueno, y vos lo sabés. ¿Y por qué no lo saca el presidente? ¿Por qué no lo saca? ¿Cuál es la, digamos, qué lo ata? ¿No hay miedo a perder gobernabilidad? Pero si ya perdió gobernabilidad cuando... A ver, ¿cómo va él a explicar? ¿Cuál era el sentido de esta ley? El sentido de esta ley, porque nunca los acuerdos con el fondo fueron por ley. El sentido de esta ley era, bueno, como Juntos por el Cambio había tomado un crédito con el fondo, ahora que nosotros vamos a tomar un crédito, van a tener que votarlo. Perfecto, nosotros el crédito lo votamos. Como dijimos, el programa de gobierno no, porque es un... Porque el Poder Ejecutivo es el responsable del gobierno. Es el responsable porque ya estamos viendo las primeras desgracias de este plan económico, ya las venimos viendo. Hace tiempo, porque ya aumentaron 19 impuestos, no es el primero. Lo que pasa es que nosotros no teníamos, digamos, refuerzos en la Cámara como para impedirlo. Ahora sí tenemos más diputados y más senadores como para impedir que ellos puedan hacer cualquier cosa y presentar impuestos. Pero, digamos, si ya le restaron, esa ley tenía ese sentido, le votaron en contra. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene el presidente para seguir teniendo funcionarios que responden a Máximo Kirchner, que le generó, porque... Y a ver, respondeme vos, para vos, ¿qué está leyendo? En los zapatos del presidente. ¿Qué está leyendo el Fondo Monetario Internacional el día de hoy o cualquier persona que quiere invertir, digamos, 2 pesos en la Argentina? Alguien que tiene $200 y dice, ¿los pongo o no los pongo en el negocio? ¿Compro más mercadería o no? Dice, tengo un presidente que se le puso en contra a la mitad de su gobierno. Yo, si estoy en el gobierno, los echo a todos, uno por uno, no queda uno. ¿Y por qué no lo hace? Porque desde que asumió, es un presidente que mira para todos lados y pregunta y dice cosas contradictorias y no sabe para dónde ir. ¿Pero por qué le dice, por ejemplo, a un Vladimir Putin hace tan poco tiempo, hablamos de historia reciente, febrero de este año, le dice, queremos que la Argentina sea la puerta de entrada para un país porque el contexto así lo valida y había una crisis internacional con Rusia que ya se veía? Bueno, a ver, que haya ido ya el presidente argentino en ese momento a Rusia es un error estratégico de la política internacional. Ya estaban los tanques apuntando a Kiev, ya se sabía que venía la invasión, ya se sabía. Y no solamente dice eso, sino que dice, critico al Fondo Monetario, del cual Rusia es accionista, y además a Estados Unidos frente al presidente ruso. En un contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos es uno de los accionistas. Somos la puerta de... Argentina es la puerta de entrada de Rusia. Es una política internacional total y absolutamente contraria a la tradición argentina. Y más en un momento donde no hay multipolaridad. En este momento se ha vuelto a la bipolaridad. ¿Por qué? Porque está el mundo democrático y está el mundo autoritario. Es decir, hemos vuelto a un mundo... Volvieron los autócratas. Y claro, vuelven los autócratas y vuelve la discusión por la democracia, ¿no? Es decir, por eso hay tanta discusión respecto a que esto se parece al 39, a lo que significó la lucha por defender la democracia en ese momento, digamos, y va Zelensky y repite el discurso de Churchill en el Parlamento inglés, es decir, porque acá se está peleando
por valores totalmente diferentes. El valor de la democracia y el disvalor de la autocracia, del presidente que se queda toda su vida, de la fortaleza de la gran madre patria rusa, en vez de entender que el mundo tendría que ser distinto. Eso decide Rusia, el mundo vuelve a ser bipolar en el sentido de las ideas, de la discusión de las ideas, no es multipolar, y el presidente sigue en otra, no se da cuenta lo que está diciendo, porque después empieza a defender a Rusia de a poquitito y de golpe se alinea con Ucrania, Argentina. Pero fíjate hoy Milani sale, ¿no? El teórico de uno del ejército. Ahí está, mira, Milani responsabilizó a la OTAN por la invasión a Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, es lo que piensa Cristina. Es lo que piensa Cristina. Es lo que dijo Cristina en ese tuit donde habla de ella y en vez de hablar de lo que le está pasando al pueblo ucraniano, que uno lo siente solo, digamos, la angustia que uno siente. Milani hoy vuelve a reflejar el pensamiento kirchnerista. Las encuestas reflejan el pensamiento kirchnerista. Los kirchneristas están con Rusia. Pero están no lo dice, es un voto vergonzante. ¿No? Digo, nadie lo está diciendo porque está el nivel, ¿no? tan triste lo que está pasando en Ucrania. Es terrible, pero digamos, es un modelo que les gusta, ¿no? El modelo de la autoridad, del presidente fuerte, de la gran patria rusa. Realmente, bueno, a esto nos enfrentamos nosotros. Por eso creo que hoy, Juntos por el Cambio, como nunca, tiene que estar unido, tiene que tener mucha claridad en las ideas de lo que nosotros defendemos. Tenemos que ir muy en contra de todo este ataque a los sectores privados y al campo y a la industria y a los propietarios de la Argentina que les quieren revaluar. A ver, les quieren revaluar las viviendas. La gente cuando se compró la casa, que hoy vale $300.000, ¿no? ¿Cuándo fue el último momento que hubo realmente crédito en la Argentina? Hubo un poco con el Procrear, pero realmente fue en la época de Menem. Una casa de 300.000 un departamento de 100 metros de $300.000 en, no sé, en el centro de Quilmes, para decir cualquier... En ese momento, el propietario, la propietaria, la familia, ganaba entre $10 y $15.000. Ahora esa familia tiene el departamento de $300.000, pero gana entre $1.500 y $2.000. Ganas. Si no llegás ni en el crédito más ambicioso, no se llega, porque la verdad que está tan devaluado. Pero no se llega a la propiedad y tampoco se llega a que vos pagues esa tasa por una vivienda que hoy no te acompañan los ingresos. Entonces viven en el mundo de querer destruir a las clases medias argentinas sin darse cuenta que con eso, digamos, cada vez destruyen más la posibilidad de que los más, digamos, de que salgan los más humildes, porque todo se ha deteriorado, porque es el tobogán de la decadencia. Así estamos y de ahí tenemos que salir. Patricia, la última. Viene el acuerdo con el fondo, finalmente la oposición valida el acuerdo, pero no el plan económico. Por otro lado, Cristina se corta dentro del propio gobierno y le marca la cancha a Alberto Fernández. ¿Qué hay que esperar para ese día después? Digo, porque en definitiva las noticias no son buenas en materia económica y en materia de seguridad o inseguridad. Hace tiempo venimos contando que la historia viene muy complicada. Yo diría que no está todavía terminado este proceso. La ley no se terminó de votar. Y estos señores tiraron esta bomba que son el aumento de las retenciones. Entonces, yo creo que quizás hay que rediscutir todo. Todo vuelve a empezar, decís. Y no pueden hacer una cosa así, digamos, porque uno cree en la palabra. Cuando el ministro dice no va a haber retenciones, ¿no? Van todos a la inauguración, de Expoagro. ¿no? Todos, hasta el gobernador de la provincia. Todos a la inauguración de Expoagro y a los 3 días, ¡boom! ¿Viste? Esas provocaciones se pagan fuerte y esto va a tener consecuencias muy fuertes, así que yo diría, no todo está terminado. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Fíjense la palabra que utilizó Ricardo López Murphy, la decía mi abuela, pusilánimes, pusilánimes. Mirá. Pero la pregunta que me tengo que hacer como diputado nacional, como un dirigente